Okay. Ayer empezamos a analizar cómo es posible que Pinchas recibe como recompensa la Kehuná. Aparentemente, la Kehuná es algo que fue otorgado a Aarón, a Cohen, y cuando Korach quería y estaba tratando de conseguir ese puesto y hizo su rebelión en contra de Moshe y Aarón, se le explicó de que hay fronteras en el mundo. Esa es una de las fronteras de que simplemente es un hecho. O sea, así como hay agua y hay fuego, eso es una realidad, no es simplemente un oficio que hoy lo hace uno y mañana lo hace otro, sino es algo creado por Hashem, es una creación. Cambia tu idea de pensar en esto. Y de repente aquí tenemos un individuo que hace un acto que con toda la grandeza que había en el acto, no pareciera de ser consistente con esta idea que Kehuná, dale otro regalo, otra recompensa, pero la Kehuná. Entonces empezamos a explicar que para entender eso, hay que entender de que así como en el mundo tiene lo que se llama la luz, que es Lemala Mihishtalshelut, está más allá del progreso de la luz como llegó para crear este mundo, y hay Hishtalshelut. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro mundo es producto de un proceso en donde la luz divina, la luz de Hashem, se fue cada vez bajando de nivel y bajando y ocultándose hasta llegar al tamaño y la posibilidad que nosotros y todos los seres creados podemos recibir esa luz. El resultado es una luz contraída, una luz oculta, y eso se llama, esa es la luz del Seder Hishtalshelut, del orden de progreso, como llega de arriba hacia abajo. Pero también hay Lemala Mihishtalshelut. Hay la luz como está más allá de todo ese progreso, en su forma fuerte y original. Y así como hay estos dos aspectos en la creación, también lo hay en cada uno de nosotros. Hay la parte de la Neshama que llegó a nosotros y tuvo que, digamos, de alguna forma adaptarse a nuestro cuerpo, a la existencia de acá, que son Nefesh, Ruach, Neshama, y en este caso también estamos incluyendo Hayá, 4 diferentes niveles que se asocian más o menos, pero de alguna forma con el cuerpo. Y tenemos el nivel que se llama Yehidah Shebenefesh. El Yehidah Shebenefesh es la parte de la Neshama que es más allá de llegar a un cuerpo, pero es parte de nuestro Neshama, es parte de nuestra experiencia de ser judíos. Y cuando esa parte de la Neshama de un judío de repente hace presencia en su vida, el judío no parece ser coherente con su forma de ser. Y es algo muy curioso de ver a veces el judío cuando su Yehidah Shebenefesh de repente aparece. Puede ser un judío totalmente, o sea, lejos de observancia. Puede ser un judío en que inclusive rechaza su tradición o se burla de su tradición, pero de repente en presencia de este Yehidah Shebenefesh, cuando hace presencia, la persona misma hace comentarios o actúa de una forma que no es coherente con su propia forma de ser. Pero este es un tema de por sí, de cómo poder identificar el Yehidah Shebenefesh. Tiene formas muy esporádicos de repente de aparecerse en la conversación de un judío,
y tiene sus formas más profundas también. ¿Y qué es lo que puede, how do you say trigger? ¿Qué puede activar esa yejidá? Son varias cosas. Puede ser un momento específico en la vida, puede ser un lugar específico, puede ser unas circunstancias específicas. No es impredecible de saber, pero es parte de uno. La mayoría de nosotros es una parte, digamos, muy esporádica, o sea, obviamente siempre está ahí, pero en su forma revelada, si alguien vive con la expresión de Yehidah Shebenefesh, eso es una persona de muy elevado nivel. De hecho, es interesante la reunión que un Hasid tiene con su Rebbe. ¿Cómo se llama eso? Yehidut. Porque un Rebbe tiene la capacidad de llamar y de alguna manera, o sea, atraer esa parte del judío a través de su, o sea, de su propio Yehidah Shebenefesh. Como es una persona tan elevado, puede hacer, por eso se llama Yehidut, ¿no? Es una reunión de otra esfera realmente. No es una reunión normal, no es una reunión que dos personas de esta tierra, ni siquiera una reunión espiritual donde nuestros neshamot, pero la neshama como está aquí, se está reuniendo con otra persona, sino es una reunión de Yehidah Shebenefesh. Por eso es Yehidut, ¿no? Es, digamos, una reunión totalmente distinta. Por eso hemos visto tantas historias como en esas reuniones se escucha, y las revelaciones que hay en ese tipo de reuniones, algo impresionante, porque no es una cuestión normal. Ahora, entonces estamos viendo un paralelo. En el mundo, en la creación, hay el Or que está Bishtalshalut, que está, digamos, en el orden de progreso en este mundo, y hay la luz como está más allá. Y en nosotros está también estas dos cosas. Entonces dice, con eso puedes entender lo que dicen nuestros sabios en Israel. Una última cosa que dijimos, de que la redención final, cuando llega Mashiach es una época que representa la revelación de esa luz que está más allá de la creación, presente en nuestro mundo, y por eso cambia completamente la situación del mundo. Es como prender las luces en un sitio oscuro. De repente empezamos a entender y comprender todo lo que está alrededor de nosotros. El Galut representa la vida dentro, digamos, de esa luz contraída. La Geulah representa la vida con la luz, digamos, de la mala miseder de más allá. Entonces, por eso, cuando decimos esta frase, en Israel o sin teshuvah ni galin, cuando el pueblo judío hace teshuvah, entonces están redimidos. Vamos a ser redimidos. Ve'im lav ein ni galin. Y si no, no vamos a ser redimidos. Entonces dice, cuando la frase dice, Ve'im lav ein ni galin, si no, no seremos redimidos, melamdeinu shehageula atzma doreshet et inyan teshuvah. Que la geula en sí requiere de este concepto de teshuvah. De ein zerak b'shel inyan achet, pero no teshuvah solamente en el sentido de pecado. Es un error pensar que teshuvah es solamente un concepto de que alguien hizo un pecado, entonces tiene que rectificar ese pecado. Ese es un nivel, el nivel más bajo de teshuvah, porque ahí uno interrumpió el orden y tiene, o sea, moviste algo y tiene que volver a colocarlo donde estaba.
Entonces ahí lo que hiciste, pero obviamente en este caso, Teshuvah, devuélvalo, ¿no? Ponga espiritualmente hablando, ponga las cosas como estaban. Alguien entra en tu casa, empieza a hacer desastres, ¿no? Al final, lo mínimo que se le pide es ponga las cosas donde estaban. No te estoy diciendo que vaya a hacer una reconstrucción, una remodelación de mi casa, pero por lo menos déjalo como estaba. Eso es un nivel de Teshuvah donde uno simplemente devuelve las cosas. Pero en Hasidut habla del concepto de Teshuvah que Teshuvah tiene que ver con este concepto de Yehidah Shebenefesh. Dice, Ikar Teshuvah hu mitzad bechinat Yehidah Shebenefesh, shelachein bekoach HaTeshuvah letaken et kol הפגמים הנעשים על ידי החטאים, כי הפגמים הם בכוחות הגלויים, וכשעושים תשובה נמשך ממקום עליון יותר מיחידה שבנפש, ואזי נתמלאים במילא כל הפגמים. ולכן יש צורך לשם הבאת הגאולה העתידה בהקדמת התשובה בחינה יחידה כדי להמשיך גאולה שלמה בבחינת יחיד. Hay dos formas de arreglar. Una forma es, como dijimos antes, moviste algo, hiciste algún tipo de daño, entonces devuelves las cosas como está. Cuando hablamos de este nivel de Yehidah Shebenefesh, si uno puede accesar ese Yehidah Shebenefesh, es una luz tan grande frente al cual todo está ya arreglado. Todo bajo esta luz de Yehidah Shebenefesh, entonces esto es algo que automáticamente en ese lugar no hay pecado. Esa es un poco la idea de Yom Kippur. Y Kippur se llama Achat Bashana. De repente, ¿qué pasa en Yom Kippur? En Yom Kippur entra una luz tan grande al mundo que enfrente de esta luz no hay pecados. Los pecados se vuelven, digamos, están perdonados automáticamente. Quizás un ejemplo sería de esto para entender. Digamos que tienes una pareja que está discutiendo sobre algo cotidiano de la casa. Como yo digo, y de repente escuchan una noticia, o sea, de algo sumamente impactante. Entonces, de repente, lo que estaban discutiendo, como no existe, es como una tontería. Frente a lo que acaban de escuchar, o sea, a veces entra una luz, algo tan grande que hace insignificante las cosas, o sea, que uno en un día normal haría de esto gran cosa. ¿Por qué? Porque frente a una luz grande, esto simplemente se deshace. Entonces, si alguien de alguna forma puede revelar su Yehidah Shebenefesh, puede accesar ese Yehidah Shebenefesh, entonces eso en sí es Teshuvah. Eso en sí es un nivel de Teshuvah. Frente a una luz tan grande, pues primeramente alguien que vive con su Yehidah Shebenefesh no pensaría ni en pecar, porque es una revelación, una luz tan grande que no, pero inclusive lo que ya hizo en algún momento, ya de por sí estaría totalmente arreglado frente a tal luz tan grande. Entonces, ¿qué se hace cuál es la acción que uno hace para ponerse en contacto con este Yehidah Shebenefesh? Entonces, este es el concepto de Mesirat Nefesh. Mesirat Nefesh significa una entrega total. Estar dispuesto de entregar completamente a Hashem. Mesirat Nefesh es la llave, el acceso al Yehidah Shebenefesh. Y él explica aquí
bueno, en muchas épocas, Mesirat Nefesh, ¿qué implicaba? Implicaba literalmente entregar tu vida. En muchas épocas para nuestro pueblo, vivir como judío implicaba literalmente entregar su vida. Hoy en día, el concepto de Mesirat Nefesh es un poco diferente. Baruch Hashem, no vivimos en lugares y bajo gobiernos que nos amenaza con la vida misma. Entonces, Mesirat Nefesh se expresa de otras formas. Tienes que a veces sacrificar algo que quisieras hacer o que quisieras lograr. ¿Por qué? Por lo que Hashem quiere de nosotros. Es una especie de Mesirat Nefesh. Estás sacrificando algo. Estás haciendo un sacrificio. Pero ahora se va a aclarar un poco con la historia de Pinchas. Dice que cuando hablamos de Mesirat Nefesh también hay distintos niveles. Hay una persona que está dispuesto a entregar y sacrificar todo para cumplir con la ley. Hay un Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice que esto es lo que hay que hacer. Yo no voy a ser diferente a eso. Aún si pago un precio por esto, como sabemos, tantas personas que cuando los judíos llegaron a los Estados Unidos había un problema grave porque no había el concepto de que alguien no trabaje en Shabbat. No existía, todo el mundo trabajaba en Shabbat. Y fue un gran reto porque la gente no tenía nada y necesitaban trabajar. Y si decían que no trabajan en Shabbat, no los contrataban. ¿Qué hacía mucha gente? Tenía que cambiar de trabajo todas las semanas. Trabajaban hasta el viernes y el viernes fue que anunciaron a su jefe que no puedo trabajar. Si no puedes trabajar, que toma lo de la semana y vete. Ok, ya tengo por una semana por lo menos, ¿no? La semana que viene, otra vez buscando otro trabajo. Mesirat Nefesh, ¿no? O sea, la persona se está sacrificando, pero se está sacrificando en el contexto de lo que es permitido y prohibido. No hay forma que uno pueda trabajar en Shabbat, es prohibido. Si es, en otras palabras, si el Shulchan Aruch exige de uno de hacerlo, esta persona está dispuesto a hacer lo que sea para no transgreder y no ir en contra del Shulchan Aruch. Pero dice, la verdadera idea de Mesirat Nefesh es de entregarse a Hashem sin ningún tipo de limitación. Y esto es lo que vemos en este caso de Pinchas. Pinchas es un caso muy interesante, porque halágicamente, por la halajá, si tú preguntas a un rabino, mira, estos individuos están involucrados en tal acto, como era el líder de Shimón con esta princesa de Midian. Entonces, ¿qué debo hacer? El rabino nunca te va a decir, anda a matarlos. Halágicamente no se puede decir eso. La halajá es muy curioso y había que entender este concepto. La halajá es, si la persona lo va y lo hace, digamos, no le puedes juzgar por haber matado a esta persona. Si él sintió de alguna manera esos celos que sintió Pinchas para Hashem y por el Hilul Hashem, la profanación de Hashem que se estaba haciendo públicamente, que además había una plaga. Entonces él sabe que legalmente por Shulchan Aruch no tiene que hacerlo, y no solamente que no tiene que hacerlo, si anda a preguntar, le van a decir que no lo haga.
O por lo menos no le van a decir que lo haga. Pero él no está viviendo en esa frecuencia, la frecuencia de hacer las cosas porque está escrito de esta forma. Sino su nivel de conexión con Hashem es un nivel de Yehidah Shebenefesh. Su conexión es en otra frecuencia, otro nivel. Y él ve, y él anda, y él actúa, porque en realidad él siente su conexión con Hashem, siente la conexión que el pueblo judío tiene con Hashem. Y entonces él actúa de esta forma. Cuando alguien hace esto, cuando alguien vive en esa frecuencia de Yehidah Shebenefesh como lo hacía Pinchas, y no es solamente Mesirut Nefesh, digamos, dentro de un contexto halágico, sino es un Mesirat Nefesh porque él estaba entregando su vida. Hashem tuvo que hacer milagros para salvarlo. Pero él estaba actuando en otro nivel, más allá. Entonces, por eso Pinchas tiene que ver con la Geulá. Por eso decimos Pinchas de Eliyahu. Porque ¿qué es la Geulá? La Geulá es esa frecuencia en donde vivía Pinchas, la luz que es más allá, que no está contenido solamente en el contexto de este mundo, sino más allá. Entonces esto provoca la idea de la Geulá. Y por ende, como llega y vive en esa frecuencia, puede ocurrir una transformación tan grande de que él se vuelve Cohen. Cosa que en este plano no puede ocurrir. En este plano hay fronteras. Una persona que no es Cohen no puede ser Cohen. Pero en el mundo de Pinchas, y donde él entró, y donde él vivió, puede ocurrir inclusive que se vuelve Cohen. ¿Qué podemos nosotros, mortales de este mundo, tomar de lección de esto? Que tenemos que vivir nuestro judaísmo en otra frecuencia, en otro nivel. No solamente al nivel así literal para cumplir y para hacer, aun cuando el cumplimiento es completo y total. Porque esto se trata de estar en una relación con Hashem. No se trata simplemente de llenar un to-do list, ¿no? De cosas que hay que hacer porque somos judíos. Entonces, elevar la relación que nosotros tenemos con Hashem como tiene que ser. Y cuando uno está en una relación y no solamente tratando de cumplir obligaciones, pues cambia toda su forma de actuar. Y podemos entonces tener acceso a esa luz que va más allá. Y cuando tenemos ese acceso, muchas cosas bonitas pasan. Y podemos hasta convertirnos en Cohen, figurativamente. Puede haber una transformación de otras proporciones. Y que sea pronto que esa luz se nos presenta y así todas las tragedias y todas las dificultades van a desaparecer automáticamente en frente de esa luz, y que sea hoy, en estos días, y con la llegada de Mashiach. Amén.